Bienvenidos a Grow Together, un espacio que creamos para desaprender, aprender, compartir y transformarnos juntos. Esta es nuestra 8ª temporada. ¡Comenzamos! Hola, buenas noches, bienvenidos a Grow Together, este espacio que hemos creado para desaprender, aprender, compartir y transformarnos juntos. Ahora en nuestro episodio número 94, Héctor, ahora sí ya de regreso tú por acá con nosotros. Así es, Juan. Pues fíjate que efectivamente me tocó por ahí un viajecito que esta vez sí, por primer episodio de 94, que de 93, no le había fallado a ninguno, pero ahora sí se cruzó con agenda ahí de viaje y pues te dejé solito con nuestra invitada anterior. El día de hoy ya retomando pues en esta 8ª temporada, y fíjate que dicen que uno regresa a donde se la ha pasado súper bien. Pues el día de hoy tenemos un invitado que ya ha estado con nosotros, Rogelio Segovia, que ahorita tú lo vas a presentar para quienes no lo ubican. La verdad es que hemos tenido charlas extraordinarias con Roger y el día de hoy no va a ser la excepción. Nos va a llevar, Juan, por una avenida bien interesante. ¿Por qué podemos echarle la culpa a la cultura organizacional? Y vamos a darle una buena visitada por ahí a este tema de la cultura y por qué de pronto mucha gente la responsabiliza de cosas que pasan o cosas que dejan de pasar. Pero bueno, para, digamos, no spoiler alert, pues la realidad es que ahorita entraremos a conversar con el buen Roger nuevamente sobre este tipo de temas. Bienvenidos a esta 8ª temporada, episodio 94. Bienvenido, Roger, muchas gracias por estar acá con nosotros. No, hombre, gracias a ustedes por la invitación, como siempre, muy honrado y efectivamente uno regresa a los lugares donde ha sido feliz, encantado de estar aquí. Muchas gracias, qué bueno, Roger, pues nosotros también muy contentos contigo. Y para aquellos que no conocen a Roger, en lo que le entramos al tema, bueno, pues Rogelio es mexicano, actualmente vive en Monterrey, es doctor en filosofía y fundador de Human Leader, socio director de Think Talent, profesor de cátedra de la Escuela de Negocios del TEC de Monterrey, también de la gestión y liderazgo, es presidente de la Comisión de Recursos Humanos de la Coparmex Nuevo León, es doctor, como decíamos, en filosofía, estudió en la UNI, en la Universidad Autónoma de Nuevo León, es abogado además también y es máster en Derecho Corporativo. Adicional, pues tiene experiencia en diferentes compañías y ha sido TEDx Speaker y socio de ERIAC Capital Humano. Fue vicepresidente de Recursos Humanos de la TAM en Christus Health y ha participado en diversos consejos con roles de presidente, secretario y consejero. Además, actualmente es socio director de Think Talent y bueno, pues un gusto tenerte por acá, Roger, con nosotros nuevamente para hablar de este interesante tema. Gracias, Juan, gracias, Héctor, y pues démosle para adelante a este tema que me estabas pasando hace ratito, las preguntas, déjenme les digo, apenas hace como 2-3 minutos y me dice, perdón, aquí están. Le digo, mira, si son de harina ni me las calientes, si vamos a hablar de cultura organizacional, vámonos directo así como vaya saliendo. Perfecto, sí, muchas gracias, Roger, ahí se me fue en la agenda pasarla. Oye, yo quemando raza, ¿verdad? Aquí pues estando en vivo. Estamos en confianza, además, no pasa nada. Hay veces que la otra vez no pudo estar Héctor por el tema de la chamba, esta vez yo por otros temas no te alcancé a pasar las preguntas, pero lo bueno es que son temas que dominas y que seguramente tienes mucho que compartir. ¿Por qué no empezamos de una vez, Héctor? Así es, Juan. Y fíjate que antes de empezar, la verdad es que qué padre que arrancamos con saludos de gente querida. Mira, aquí tenemos al buen Tero Molis que nos está saludando, amigo en común. Ya de regreso. A Hermes Rey también por acá saludando. Y bien, querido Juan, y mi estimado Roger, fíjate que está bien interesante esto o sea, el título de entrada me llamó mucho la atención. Sin embargo, bueno, para empezar a abrir apetito, me gustaría preguntarte, Roger, ¿qué es esto de la cultura organizacional? O sea, se han oído muchas cosas, se habla de muchos temas, pero ¿qué es? ¿Cómo se compone? ¿Qué características tiene? Si hay o no hay una cultura organizacional, cuéntanos. Para empezar con el tema. ¿No? Mira, para empezar a poner sabroso el tema, déjame te digo, la cultura organizacional no existe. O al menos la cultura organizacional no existe como típicamente la hemos conocido y la hemos tratado de entender. Yo personalmente celebro que la cultura organizacional no exista
y celebro cuando esta idea disruptiva me queda perfectamente clara, puedo transmitirla de manera adecuada. También déjame te digo que cuando yo apunto que la cultura organizacional no existe, lo que estoy haciendo principalmente es obviamente dos cosas. La primera es que me pongan atención, de repente alguien escucha a ver qué está diciendo este cuate, como que la cultura organizacional no existe. Y la segunda tiene que ver con el tema más poderoso, es reflexionar acerca de lo que sí pudiéramos llegar a entender como cultura o modelo de gestión de administración en una organización. Pero de bote pronto te puedo decir, Héctor, para mí la cultura organizacional desde una perspectiva antropológica no existe. Y si quieres, ahorita nos movemos para allá. Está interesante porque al final, como que entradas y salidas de gente, no sé, me empiezo a pensar muchas cosas. Una cultura, si lo traslado a la parte social, como la cultura mexicana o la cultura regia, hay una serie de componentes que la mantienen a lo largo del tiempo. Yo, lo primero que me quedé pensando, Roger, es, hay veces que cada vez que cambia un líder, trae componentes que le mete a la cultura que ya se vuelve un revoltijo de cosas y que no necesariamente, digamos, mantiene como esa tendencia de funcionamiento como normalmente podemos ver en culturas como la mexicana, en donde dices, bueno, la idiosincrasia va por acá, el tema gastronómico tiene este componente, hay antepasados con ciertas características desde la llegada de los españoles, hay muchos componentes, pero está súper interesante porque al final es empezar a cuestionarnos eso de la cultura, si no existe, entonces, ¿cuáles son los componentes que sí observamos o no? Pero bueno, ahorita le entraremos. Juan, ¿qué te parece? Desde la parte antropológica, tal cual, cultura no hay dentro de la organización. Sí, y creo que lo que Roger nos dice tiene que ver con un tema de, pues, tendría que ser, y ahorita quizá va a entrar más en el tema, pero tiene que ver con, la cultura es voluntaria, es más de que la adoptes, y que tú realmente estés convencido. No que la adoptes porque quieras entrar a trabajar a ese lugar, sino es que la adoptes porque realmente va con tus valores, y creo que vas hacia allá, ¿no, Roger? Sí, y déjame irlo poniendo en perspectiva, sobre todo para aterrizar el tema. A ver, cuando hablamos de cultura laboral en términos generales, la cultura laboral definitivamente sí existe y la cultura laboral tiene mucho que ver, ahora sí, como lo que hemos querido entender como cultura organizacional, pero la cultura laboral, y voy aterrizando el tema, tiene que ver con un aspecto como cualquier cultura en términos generales, con la localidad donde estemos viviendo. O sea, si nosotros hablamos de la cultura laboral que existe en Monterrey, nosotros tres que estamos en la ciudad de Monterrey, claramente podríamos definirla y encontrar ciertos elementos en común. De hecho, a nivel país, es súper sencillo que digas, oye, los de Monterrey, ¿cómo son? Y empiezan a darte ciertas características o arquetipos, algunos un poco más caricaturizados, me queda perfectamente claro, pero te empiezan a definir lo mismo que si tú te vas y dices, oye, ¿cómo es la cultura laboral de un tejano o de una persona que vive en Nueva York o de una persona que vive en Washington o una persona que vive en Oaxaca o en el sur del país? Tiene mucho que ver con ese sistema de valores, ahora sí, compartido, con esa idiosincrasia. Vamos a aterrizar en Monterrey. ¿Cuál es la cultura laboral que existe? Bueno, es una cultura laboral en Nuevo León del esfuerzo, de hacer cosas con poca disponibilidad de recursos, temas históricos, poco alimentación, poca agua, históricamente, etcétera. Un fenómeno que se dio muy particular en esta parte del país, o sea, una industrialización acelerada que se da en 1800, poco antes de 1890, con la fábrica La Fama y la fundidora, y luego con cervecería, que es la que crea esa gran cultura. Y fíjate cómo la cervecería Cuauhtémoc Moctezuma moldeó mucho, ahora Heineken México moldeó mucho lo que es la cultura de esta región, cuando empieza a dar ciertos beneficios cooperativistas que no existían más que en Rothschild, Inglaterra, es decir, dar servicios clínicos, dar servicios de salud, de casas, parques deportivos, es la misma tienda de raya para crear cierto tema de pertenencia. Entonces, eso moldeó mucho lo que es la cultura laboral.
Si nos vamos, te digo, a cualquier otro estado del país o a cualquier otro estado o país en general, vamos encontrando ciertos elementos. Entonces, eso sí existe y tiene que ver con un sistema de valores compartido, pero fíjate, un sistema de valores que podemos identificar un origen y que tienen una extensión de los últimos 130, 140 años aproximadamente y que ha cambiado. O sea, el otro día estaba platicando con un ejecutivo de ahora Heineken México y estábamos platicando en general de la cultura laboral regiomontana y él platicaba cómo ha cambiado muchas cosas de cuando él entró. Obviamente, esta es una persona de 60 y tantos años y encontramos el punto en común, pues por ahí de los 90, cuando muchas de las empresas regiomontanas empiezan a vender a corporativos internacionales, a transnacionales. La misma cervecería Cuauhtémoc se movió. Y no es que ahora sea mejor o peor, simplemente que fue diferente. Entonces, cultura laboral sí existe. Cultura organizacional, ¿por qué apunto que no existe? Y ahorita Juan decía una cosa que para mí es clave. Cambia el líder y cambia la cultura. Lo que pasa es que en una organización la cultura no es un sistema de valores compartido. De hecho, si la entendemos como un sistema de valores compartido per se, vamos a llevar a la organización a que tenga serios problemas. La cultura, fácil, son los comportamientos que requerimos de la gente para alcanzar la estrategia definida por la organización. Si nosotros somos una empresa de retail y en este momento estamos creciendo, necesitamos una cultura que vaya, una cultura muy agresiva, muy enfocada al resultado, y eso lleva ciertas características de la gente. Pero si esta empresa de retail fue creciendo y por azares del destino, cambios del mercado, de repente creció de más, tiene cierto gigantismo, cambian de director general y dice, a ver, señores, ahorita no es momento de crecer, ahorita es momento de estabilizarnos, ahorita es momento de crear una madurez en ese crecimiento, pues ya se va hacia una cultura de control. Déjame, te doy un ejemplo real y actual de donde podemos ver un cambio de cultura enfocado al tipo de comportamientos de una empresa. Netflix de hace un año, ahí está el libro que una muy buena amiga en común, Melissa Mayorga, me recomendó en su momento, Aquí no hay reglas. Lo empiezo a leer yo y me voló la cabeza. Un libro bien interesante y sobre todo desde la perspectiva hablaban mucho de temas de cultura, pero también de temas de negocio. Y digo, wow, o sea, me encanta lo que es Netflix. Un año para acá sabemos lo que empieza a suceder a nivel negocio, empieza a perder suscriptores, no tantos, pero pierde suscriptores. Obviamente la bolsa, los inversionistas la empiezan a castigar mucho a la organización y entonces empieza a tener este enfoque la empresa de ser una empresa muy creativa, con pocas reglas, con una estructura organizacional o un diseño organizacional muy achatado. Dicen, ahora está cambiando las reglas, fíjate, las reglas, y ahora vamos a tener una estructura más grande porque eso fomenta el control, abarata los costos cuando tienes más capas en los niveles, y ahora vamos más hacia el ahorro y empiezas a cambiar los comportamientos. Y una persona que estuviera dentro de esa empresa te diría, yo ya no me siento cómodo porque la cultura cambió. No es que la cultura haya cambiado, siguen siendo las mismas personas prácticamente. Lo que está cambiando es la estrategia y la estrategia exige comportamientos distintos a las personas. Lo que pasa es que probablemente con esta nueva estrategia y estas nuevas directrices, yo, un tipo muy creativo que le encanta la innovación y que probablemente el error no es importante y me gusta crear un programa y escribir un guión y no, ahora con esto donde el error pues ya no está tan permitido porque hay que controlar gastos y dices, me cambió la cultura. No te cambió la cultura, los valores de la gente que sigue siendo ahí, la gente que está ahí sigue siendo gente buena, mala o regular, que cree en una cosa o cree en la otra. Eso no cambió, lo que cambió fue el comportamiento. Entonces te fijas cómo la cultura, como la hemos entendido, no existe, lo que existe son comportamientos esperados de la gente para alcanzar una estrategia determinada, y aquí hago una pausa.
Sí, y muchas veces, digo, por lo que dices, ahorita vamos a una pregunta y un comentario interesante que hay por ahí, pero muchas veces en ese sentido es, a veces con el afán de pertenecer o de estar ahí porque la empresa es exitosa, tú adoptas esos comportamientos, no necesariamente los valores de la organización, ¿no? Sino los comportamientos que tú, oye, quiero ganar más lana y esa es hoy mi necesidad y veo que en esa compañía se está generando, oye, pues yo voy a adoptar esos comportamientos, pero no quiere decir que yo adopte realmente esos valores, que esos valores sí vienen más de fondo a cambiar los comportamientos. Y eso Sí. lleva, Héctor, no sé si nos puedas ayudar ahí con el comentario de Elsa, que Elsa Reynoso nos dice una muy buena pregunta, ¿no? En una organización no puede haber un sistema de valores que compartan los colaboradores. ¿Tú qué opinas, Roger? Mira, muchas gracias por la pregunta que la señora Elsa Reynoso nos está poniendo aquí en pantalla. Y sí, nada más que aquí hay un tema bien relevante que también es una falacia o es una omisión en la que a veces incurrimos y tiene que ver con qué tipo de valores nos estamos refiriendo. Los valores los podemos dividir en dos, los valores morales y los valores empresariales. El valor moral es aquel valor que es intrínseco, obviamente la misma palabra lo dice, personal, no es exigible y no es punitivo. Tú no me puedes castigar por mis valores morales. Yo puedo creer en una religión, en otra o no creer en ninguna, y ese es un valor moral. Mientras yo respete. Que sí, ¿no? Sí, y si quieres, ahorita nos movemos un poquito para allá. Tú no me puedes decir en qué crea o en qué no crea. Malo sería que yo te estuviera como cuchillito de palo ahí jorobando porque no crees en lo que yo creo. Ese es otro tema. Y ahí sí ya estamos violando derechos, pero desde una perspectiva de y así podemos decir, oye, temas de género, de sexualidad, de muchas cosas, pues tú puedes tener una idea, son tus valores, es tu contexto, es cómo te educaron, cómo te criaron. Hay desde esta perspectiva de valores morales, hay valores individualistas y hay valores colectivistas y ninguno ni otro son malos. Suecia, me encanta poner ese ejemplo y si quieren explorar más sobre este tipo de valores, les recomiendo el documental La teoría sueca del amor. Tiene valores morales muy individualistas. Los latinoamericanos tenemos valores morales muy colectivistas. Entonces, pero son tus valores personales no exigibles frente a terceros. Por otro lado, están los valores empresariales. Hacer las cosas bien a la primera, servicio al cliente, calidad total, innovación en nuestros procesos y podemos decir cualquiera. Y esos son valores extrínsecos y son valores exigibles frente a terceros y los cuales sí son punitivos. Si yo no los estoy cumpliendo, tú sí me puedes sancionar, incluso con la desvinculación. Entonces, en una organización no puede haber un sistema de valores que comparten. Claro que sí lo hay, pero compartimos los valores empresariales, independientemente de que tú le vayas a Tigres, a las Chivas, al Atlas o a, ¿cómo se llama el otro equipo de esta ciudad? Rayados, a cualquier equipo, da exactamente lo mismo, que seas una religión, la otra, porque esos son tus valores morales. Aquí el reto, si nos queremos poner un poquito, si queremos adentrarnos más, es si tienes la capacidad de interactuar con otras personas que tengan valores diferentes a los tuyos. Y ahí ya estamos hablando de una competencia que pudiéramos llamar como la interculturalidad, la capacidad de relacionarte con personas que tengan valores morales diferentes a los tuyos. Entonces, con eso concluyo la pregunta de Elsa. Desde mi perspectiva, sí puede haber, o sea, sí hay definitivamente en una organización los que estamos, si todos estamos aquí trabajando en el Netflix del 2019, es porque creemos en la innovación, en que estamos rompiendo el mercado, en que, como dice el libro, aquí no hay reglas. No, sí hay reglas, pero son bien poquitas. Las sé y sé que a la primera que rompa esa regla me vas a correr. Esos son nuestros valores que tenemos, pero es independientemente de que tú le vayas al Dios Tigres o al Dios Rayados o al Dios América, ¿verdad? Eso es totalmente independiente. Sí, fíjate que, bueno, hay otro comentario de Rafa. Muchas gracias, Rafa, por el comentario, Rafa Luengas. Y esto me lleva, Roger, a una reflexión, ¿no? Una es,
si hay una cultura que existe como tal de un país, de una región, de una ciudad, porque es parte de con lo que la misma, por voluntad propia, la gente va adoptando esos comportamientos, pero cuando se trata de una organización, no necesariamente, sino básicamente alineado y evolucionando hacia las estrategias que quiere o necesita el negocio en ese momento. Inclusive, yo he estado en negocios que son tan grandes que regionalmente o en cada fábrica o en cada región de ventas hay un liderazgo diferente y Héctor no me dejará mentir. La cultura cambia, ¿no, Héctor? Sí, correcto. La cultura laboral. Laboral. Sí, por supuesto. Y lo ves, hay muchos estigmas. Se habla de la gente del norte y también de la gente del sur. Se tienen otros puntos de vista que no los voy a mencionar porque serían estigmas y en algunos de ellos no estoy tan de acuerdo. Sin embargo, creo que al final sí marca un precedente, el estilo hasta... A mí, algo que me sucedió, yo nací en Querétaro y viví muchos años ahí. La primera vez que me voy a Ciudad de México, la realidad es que empieza a haber una cultura laboral más acelerada, todo mundo con prisa, todo el mundo sacándole hasta el último jugo a la estancia de cualquier lugar que estuvieras, trabajo, parques, en donde quieras, porque se pierde mucho tiempo en traslados, por ejemplo. El servicio, si tú vas a cualquier restaurante, de volada te sirven, de volada te facturan, digamos como un común o un estándar. Evidentemente hay excepciones y todo lo que quieras, y de pronto ibas a otra localidad, un lugar más chiquito, y decías, ¿por qué no traen la cuenta? ¿Por qué no me han dado la factura? Oye, mira, por ejemplo, creo que con Juan nos pasó una vez que viajamos a un lugar e intentamos desayunar a las 7 de la mañana en un Vips, y resulta que no, que lo abrían hasta las 8:30, ¿no? Y decías, ¿cómo puede ser? Pues, ¿a qué hora desayuna la gente acá? Y justo eso que dices, mi querido Roger, pues eventualmente hay impactos en esta cultura laboral, dependiendo la localidad. Ahorita que lo decías me cayó el 20 y hay buenos ejemplos. Y voy a aprovechar nuevamente para retomar un comentario de Hermes que nos pone por acá. Y dice, la cultura tiene varios nombres, varios intereses, pero un solo fin. Y eventualmente creo que pues conecta, ¿no? Un poco con el fin, creo pensar que es alcanzar el éxito de la organización, y el éxito de la organización se alcanza pues cumpliendo con la estrategia definida por la alta dirección. Y que para esa organización es éxito, porque para cada organización puede ser un éxito diferente. Sí, claro, para una organización puede ser el generar dinero, para otra organización como una universidad el generar educación. Eso no significa que los negocios no sean autosustentables. O sea, luego decimos, es que todos los negocios tienen que generar dinero. Pues claro, o sea, inclusive las asociaciones sin fines de lucro pues tienen que tener una administración sana, si no también desaparecería. Si no, ¿quién le estaría dando donativos o la que sea su fuente de ingresos? Entonces, definitivamente las organizaciones tienen que ser económicamente sanas. Hay unas que tienen un enfoque total y absoluto. No es malo, es su definición. Moralmente puede ser criticable, sí, definitivamente es el dinero. Y hay otras organizaciones que dicen, sí, es el dinero, pero antes también es, y aquí empezamos a hablar de lo que se conoce como capitalismo consciente. Sí. Completamente. Y fíjate que ahora que lo decías, sí me hace mucho sentido, porque hace algunos años, cuando hablaban del tema de planeación estratégica, la clásica que era definir la misión, la visión, los valores, el código de conducta, por ejemplo, pero cada vez más me ha tocado ver en diferentes organizaciones que hablan más de comportamientos que de valores, y hace completo sentido, porque entonces vas modelando los comportamientos de acuerdo a características específicas de la organización. Curioso el punto, porque de pronto me he topado con comportamientos como, oye, opina sin miedo, ¿no? Externa lo que piensas sin miedo. ¿Qué quiere decir? Que de pronto, o lo que yo leo es que eventualmente la comunicación no es tan abierta, no es tan directa, tiene algunos componentes, entonces la organización dice, oye, pero queremos movernos hacia allá, y empieza a estructurar esos componentes de comportamientos que te ayudan a establecer pues un nuevo modelo, un nuevo modus operandi de cómo interactúa la gente. Y una cosa que estás diciendo, Héctor, que me encanta, y cuando las conversaciones van hacia allá, yo pongo en mesa las 5 discusiones de un equipo de alto rendimiento de Patrick Lencioni, y el primero tiene que ver con la confianza, o sea, lo que tú estás diciendo, la base del equipo es la confianza, y luego el segundo escalón
viene el poder disentir, el poder tener puntos diferentes, y el tercero es el compromiso, y ahí te vas. Y si te fijas, Patrick Lencioni, en sus 5 elementos para crear equipos de alto desempeño, no habla de un sistema de valores compartido. No habla de este tema romántico de es que las cosas, la cultura organizacional es lo que hace cuando nadie te está viendo. A ver, eso habla de gente educada, gente que fue bien criada y gente que sabe hacer bien las cosas, lo vean o no lo vean, ¿verdad? Es que la cultura es lo que aquí se respira. Pues eso tiene mucho que ver, y sobre todo ahora con el tema de la pandemia, con la limpieza que le des a los ductos de clima y el tipo de filtros EPA autorizados que tengas, ¿verdad? Para que lo que se respire pues sea un ambiente bonito, pero por ahí va. Mira, ahí anda por ahí Melissa, que me recomendó precisamente, ahorita comentábamos ese libro de Aquí no hay reglas, de Netflix. Saludos, Melissa. Sí, así y fíjate es. Perdón, Héctor, y fíjate que esto... hacia lo que estás comentando de los comportamientos, de las reglas, de todo eso, me lleva en el pensamiento a decir, oye, entonces, si los comportamientos son los que modelan al final lo que se quiere de una organización, y entonces para alcanzar un objetivo común, ¿no? Entonces, muchas veces yo actúo esos comportamientos por querer pertenecer a un lugar, a una empresa, pero si me voy a otra, pues puede ser que los cambie. Y que incluso en el pasado los llamabas valores, porque en el pasado tú lo que querías es gente igual en todos lados, ¿no? O sea, tú querías que en tu organización casi todos se peinaran de la misma manera, todos se vistieran de la misma manera, todos caminaran igual y hablaran igual. Sí. Y sí pasaba, ¿no? O sea, sí pasaba mucho. Los mini-mí. Sí, exactamente. O sea, querías pura gente así. Y eso hacía exitosas a las compañías en aquel entonces. Hoy, en un mundo donde la diversidad está a flor de piel, diversidad en todos los sentidos, lo que buscas es eso. O sea, a ver, no quiero gente igual a Juan, quiero una persona que sea como Héctor, otra persona que sea como Rogelio, otra que sea como Juan, porque entonces podemos, de 3 ideas que cada uno tiene de cómo llegar a un objetivo, poder lograr algo mucho más disruptivo y probablemente mucho más rápido, que en el pasado no era tan necesario, ¿no? Entonces, por eso también esto, lo que tú mencionabas, esto ha evolucionado, de ser esos minimis, a ser, oye, no quiero que sean minimis, quiero que sean diferentes, y contrata gente diferente a ti para que te complementen y te hagan otra. Y entonces, por lo tanto, por eso ya no es tanto esa cultura que se decía en el pasado organizacional, sino es, oye, pues son ciertos comportamientos, como decía Héctor, que te llevan a, oye, ¿quieres crecer 20%? Pues tienes que tener gente con una mayor diversidad. Y entiendo que va más por ahí, ¿no, Roger? Sí, totalmente. Y fíjate cómo, o sea, si tú agarras el listado de las Fortune 500 de hace 10, 15 años, te aseguro que el 98% de las empresas se ha movido por disrupción tecnológica, por lo que quieras. Es más, hay por ahí un estudio muy puntual del libro de empresas que sobresalen de Collins, ¿es Tom Collins o Jim Collins? Uno es la bebida y otro es el autor. Bueno, el autor que escribió Collins, que escribió el libro de empresas que sobresalen y resalta un número determinado de empresas. Esas empresas, al poco tiempo de que se escribió el libro, empezaron a decaer. Y luego las empresas que fueron mal calificadas empezaron a crecer. Y eso no tiene que ver necesariamente, podemos caer en buscar la causalidad común, y Daniel Kahneman habla mucho de eso, decir, bueno, es que como salió en el libro, pues las empresas se chiflaron y cayeron. No, simplemente algo cambió en su estrategia, director general, no fueron eficientes en cambiar los comportamientos y por eso se fueron hacia abajo. Y cuando te llenas de puros minimis, como tú estás diciendo, pues lo que estás haciendo es cerrando tus posibilidades de reaccionar a un cambio de mercado. O sea, sí te funciona eso que tú estás diciendo, pero en un plazo muy corto, mientras todo lo que está a tu alrededor, todo tu contexto no cambie. Pero pues el contexto, y estudiado ahí por economistas, cada 6, 7 años estamos enfrentando una crisis económica, y habría que ver cada cuántos años también hemos tenido, al menos desde los 80s, disrupciones tecnológicas importantes, y necesitas gente que piense
bien diferente. Por eso hay una palabra que a mí no me gusta cuando decimos es que yo busco que el candidato tenga un fit cultural. Bueno, o sea, sí, si estamos hablando de valores y comportamientos empresariales netamente, no, si lo que estoy buscando es que vaya a la misma iglesia que yo, que haya estudiado en el mismo colegio que yo, que le vaya al mismo equipo que yo, al día de hoy. He platicado con algunos ejecutivos que me dicen, a mí me gusta contratar gente que le guste la NFL. Y le digo, ¿y eso cómo? ¿Por qué? Me dice, pues porque eso hace que piensen como yo, que sean como yo, que tengamos conversaciones en común. Le digo, pues, qué interesante, pero pues ya sabemos a dónde va a llevar eso. Sí, te va a limitar de alguna manera eso como organización, ¿no? Y no te va a llevar probablemente en el acelere o no te va a llevar en el ritmo que tiene pues la misma sociedad. Y Sí. tú hablas de crisis de 6 a 7 años, o sea, pero últimamente ya se planean que van a ser como cada 3, entonces Sí. esto va a llevar a revolucionar todo mucho más, ¿no, Héctor? Sí. Sí, inclusive lo vimos, ya hacía mucho que no salía algún comentario en episodios relacionado con la pandemia, como que ya la habíamos evolucionado y primero era mucha moda y ya después dejamos de decirlo. Sin embargo, la pandemia justo trajo como esos challenges, ¿no? Sí. Llegó, Sí. ajá, llegó y eventualmente aquellas organizaciones que culturalmente tenían laboralmente una apertura para poder, o sea, para ser resilientes, para poder encontrar alternativas, para responder rápido, etcétera, etcétera, pues lo lograron. Y fíjate, inclusive empresas que yo decía, oye, son súper burocráticas, les va a costar mucho trabajo darle la vuelta a este reto que puso el COVID-19 de la noche a la mañana, y hubo organizaciones que eran lentas y que eran burocráticas y que le dieron la vuelta por el mero efecto de supervivencia, ¿no? Entonces ahí Sí. de pronto, bueno, tenía una pregunta, Roger, pero creo que ibas a decir algo antes de soltar la pregunta. No. Eso precisamente que lo que hizo la pandemia fue acelerar cambios que ya alcanzábamos a vislumbrar. Digo, la verdad es que predecir el pasado es bien fácil, ¿verdad? Y ese se llama sesgo de confirmación. Pero bueno, vamos a caer en ese sesgo de confirmación de predecir el pasado y hay ciertas tendencias que ya se veían venir, que la pandemia, como tú dices, aceleró este tema y sobre todo los hizo muy visibles y muy palpables. Correcto, correcto. Y es ahí que conecta la pregunta, ¿no? ¿En qué momento de pronto es tentador echarle la culpa, perdón, a la cultura organizacional? En tu experiencia, ¿te has encontrado gente que dice, no, es que es por la cultura que no podemos, tal? No, es que la cultura, ¿en dónde te ha tocado toparte con ese tipo de narrativas, Roger? Fíjate que en las organizaciones donde no entienden cómo la cultura puede ayudar a impulsar su estrategia, y que empiezan a enfrentar, por esa falta de entendimiento, lo tengo que decir claramente, por esa falta de entendimiento, empiezan a tener problemas, porque aquí hago un paréntesis. Una estrategia puede ser buena o puede ser mala, definitivamente. Hay estrategias buenas y hay estrategias malas. Las culturas no son ni buenas ni malas. Las culturas solamente son comportamientos. El problema es que si tú tienes una muy buena estrategia que va para acá y tienes una cultura, pues no es ni buena ni mala, pero que va para acá, pues entonces la estrategia no la vas a alcanzar. Si estás necesitando, regreso al ejemplo de Netflix, un mayor control, mayores tramos de control, menos desperdicio, más ahorro, pues con gente que sea como era el Netflix en el 2019, pues la estrategia no va a funcionar, el mercado te va a seguir castigando y entonces ahí vas a decir, es culpa de la cultura. Mira, es como cuando hablas mal del que no está. Yo sé que ninguno de nosotros lo hacemos, ni quienes nos están escuchando, ¿verdad? Pero hay gente que le encanta hablar mal de los que no están. Bueno, así es de la cultura. Cuando no sepas a quién echarle la culpa, oye, es que no llegamos a la estrategia, es la cultura. Oye, es que este producto no fue, es la cultura. Oye, es que la inversión que hicimos se fue la cultura. Entonces, pues es bien fácil echarle la cultura porque ni siquiera sabes qué es. Entonces, si no sabes qué es, pues tú échale la culpa total, pues sí, la cultura. Necesitamos cambiar la cultura. Pues está bien, cambiamos la cultura. Así es, sí, completamente, y hace sentido porque al final,
como que entran en este rollo de pasar el balón a la responsabilidad, en lugar de apropiar y decir, a ver, qué sí está en mis manos y qué cosas puedo hacer, etcétera, etcétera. Y luego le echan la culpa, ¿es culpa de la cultura? Es culpa de recursos humanos. Pues claro, Sí. porque ¿quién es el responsable? ¿Cultura? ¿Qué es cultura? Pues es algo como gente, ¿no? Y gente, pues recursos humanos. Échale la culpa a recursos humanos. Ahí no falla. La cultura va mal, hombre, es el de recursos humanos. Ya ves qué malito es, qué malita es este cuate, esta cuata de recursos humanos. Sí, así es, completamente. Y el punto es que ya cuando pasas esa estafeta y no te haces responsable de eso, entonces dices, bueno, pues todo lo que está pasando en definitiva, pues es culpa de alguien más, ¿no? Alguien más es responsable es responsable del proceso. Pero ya con este nivel de conciencia que nos pone sobre la mesa, Roger, a todas las personas que nos están escuchando, sin duda es, oye, si eventualmente le has echado la culpa a la cultura o has escuchado de alguien, ya sabes, el clásico tío del primo al amigo, que le ha echado la culpa a la cultura, empieza a preguntarte, y me gusta eso, qué comportamientos habría que modelar si eventualmente quieres impactar a esa cultura laboral. Y fíjate que tenemos un amigo en común, el Juanito y yo, que está, digamos, en una empresa de comercio electrónico, ¿no? Y nos decía este amigo, fíjate que yo sí noté un cambio, y ahí me gustaría hacerte una pregunta que quizá no está en el guión, pero me dice, yo sí noté el cambio de estar en una organización de alimentos, dice, a una organización de comercio electrónico. En temas de velocidad, por ejemplo, en temas de politiquería, por ejemplo, mientras en una es más político el rollo y hay que cabildear con 500 gentes una propuesta y tal, en la otra dice, ¿sabes qué? No, de este lado es diferente, pon la propuesta y la siguiente pregunta es, ¿cuándo lo vas a hacer? ¿No? O, oye, era para antier, porque eventualmente esto hace que se acelere la dinámica y el estilo de organización. Entonces ya nos hablaba ciertamente, amigo, de una cultura construida en comportamientos que eran influidos sobre la localidad. Nos hablabas de Texas, de Nueva York, de Monterrey, del centro, del sur del país. Pero ¿qué tal también el giro de la organización influye en esta cultura laboral? Sí, totalmente, total y absolutamente influye, pero influye sobre todo, y yo sé que estoy siendo bien enfático y déjame llevarme a un ejemplo con la estrategia que tienes en ese momento. Hay una empresa que me buscó hace algún tiempo y ellos pasaron por una transición bien interesante de ser una empresa del fundador a ser una empresa ya institucional que se vendió a un fondo de inversión. Entonces, el fundador era el director general y lo que hace es, se vende la empresa y se nombra no fue director interino, se nombró un director, pero un director de transición, vamos a llamarle, y estuvo 3 o 4 años en la organización y luego ya llega el director actual. Entonces, venía de ser una empresa financiera muy paternalista, muy buenos resultados, pero con un número relativamente pequeño de clientes. Entonces, su enfoque era más a los clientes que ya tenías, mantenerlos felices, mantenerlos contentos, sobre todo porque es un producto muy complejo el venderlo y cuando lo compras como cliente es un business to business, cuando lo compras como cliente pues es muy difícil moverte, entonces lo tenían ahí y te digo, era muy exitoso. Pasa el momento de la transición y llega un nuevo líder que dice, nuestro negocio es un negocio disruptivo y lo que necesitamos empezar a hacer es crecer el mercado porque cuando salimos en el negocio pues éramos muy poquitos, muy poquitos jugadores. Ahorita que ya hay más, pues tenemos que empezar a crecer. Bueno, esa transición les ha costado porque de venir de una empresa paternalista, y el término paternalista no lo digo de manera peyorativa ni mucho menos, de una empresa muy paternalista, más enfocada en el servicio, a una empresa ya más enfocada en ganar mercado, en obtener el resultado, en ir por, casi creo como las empresas de software, ¿verdad? Que están con el cierre del trimestre y entonces queriéndote vender y todo. Se volvió una empresa muy así y la gente empezó a tronar. ¿Por qué empezó a tronar? Porque no tenía estos nuevos comportamientos que se esperaban para alcanzar la estrategia. Si yo estoy en una organización de manufactura
y de repente imagínate que me contratan para una organización de servicios, una empresa hotelera, pues me va a costar un trabajo tremendo. Y vamos a suponer que yo, Rogelio de Recursos Humanos, vengo de manufactura y me voy a mover a servicios y a servicios a hotelería, me va a costar no es que no lo pueda hacer y no es que no pueda desarrollar las competencias, todo es desarrollable en esta vida, pero sí mi curva de aprendizaje va a ser más pesada, pues porque me estás moviendo totalmente, pero lo que está moviendo, lo que está cambiando, más que un sistema de valores, porque a lo mejor ambas empresas tienen el enfoque al servicio al cliente, pero mientras que en la manufactura el enfoque servicio al cliente es entregar a tiempo las piezas a las automotrices, acá es darle un tema de comodidad a tus huéspedes, etcétera. Entonces empieza a volverse ahí un tema súper, súper complejo, pero no cambió la cultura. Es más, en conglomerados muy grandes, y déjame poner 2 ejemplos de aquí de la localidad, puedo hablar de Alfa y puedo hablar de FEMSA. Yo te aseguro que la cultura es la misma empresa, los mismos accionistas, no es igual en EMAC que lo que puede ser en Food. No es lo mismo en Coca-Cola FEMSA que lo que va a ser en Oxxo. Y tú platicas con gente que está en estas organizaciones y que se mueve entre las empresas y son mundos distintos. Y los valores morales, ahora se me voy a referir a valores morales de esas empresas, pues van a ser bien similares, cualquiera que sea. Cuidado al colaborador, cuidado al medio ambiente, no van a cambiar, pero el enfoque de cómo los ejecutas pues son diferentes por la estrategia. Entonces, eso es lo que hace tan diferente, pero si te fijas, pues yo no creo que el dueño de FEMSA o el dueño de Alfa mida con diferente vara a sus operaciones. Es más, muchos procesos deben de ser hasta transversales en temas de gestión. El tema es que la ejecución y las competencias van a ser bien diferentes por el tipo de organización, y entonces ahí es donde decimos, es que son culturas diferentes, son negocios diferentes, con necesidades diferentes, objetivos y metas diferentes. Héctor, Juan. Incluso, Roger, yo creo que a mí me ha pasado que incluso misma organización, áreas diferentes o departamentos diferentes, la cultura laboral también cambia y eso sí lleva a ciertos enfrentamientos. Yo recuerdo mucho, pues sobre todo en las de consumo, ¿no? En las de servicios, bueno, en las de servicios había en otras áreas, pero en las de consumo donde he estado es el de ventas y el de supply estaban del chongo, ¿no? ¿Por qué? Porque el de ventas decía, yo quiero vender esto y no me lo estás entregando, y el de producción decía, yo solo puedo producir esto, o ya produje esto y tú no lo estás vendiendo, y entonces era una lucha de pues poderes y de visiones y estrategias inclusive del negocio diferentes que te llevaban a decir, oye, pues lo que está pensando el de operaciones contra el que está pensando el de ventas, pues diferente, y entonces creas otro tipo de procesos y empieza a tratar de evolucionar esa cultura laboral de una manera diferente, y esos procesos, como mencionas, transversales en el negocio, ¿no? Igual pasaba en la de servicios, el que vendía un cierto producto o servicio, y el que lo quería implementar decía, oye, pero es que no tengo la gente y entonces no lo voy a hacer a la velocidad que tú quieres, y pasaba lo mismo, y justo tenía que ver con eso que dices. Es la misma compañía, nada más son hasta inclusive formas diferentes de que tú ves el negocio como líder de tu área, ¿no? Y en que no ves el negocio completo, ¿no, Héctor? ¿Ibas a decir algo? Sí, fíjate que la semana pasada anduve por Mar del Plata, en Argentina, y justo conversaba con un colega de recursos humanos de allá y me decía, hay diferencias entre por ejemplo, ventas y operaciones, decía, justo lo que dice Juan, y me hace mucho sentido lo que dices, Juan, pero una reflexión a la que llegaba y se la compartía a este amigo es, inclusive hasta en el ADN, tú velo en la actividad, y por eso ya te compré el concepto de los comportamientos completamente, Roger, y me hace completo sentido, porque el comportamiento del vendedor es hacia las posibilidades. Es decir, ¿dónde puedo vender? ¿Cuáles son mis opciones? ¿Qué alternativas tengo para negociar? ¿Qué descuentos puedo ofrecer? Y es meramente divergente, ¿no? Partes de un punto hacia las posibilidades. Pero en el caso de operaciones o de manufactura, tráfico, logística, etcétera, es convergente. Es dónde está el error, qué cosas se pueden mejorar, dónde está el ahorro, cuáles son las eficiencias, cómo puedo producir a más golpes por minuto, y es completamente convergente. Encontrar el detalle, la mejora, tal.
Entonces, hasta pareciera ser que de pronto conecta con un estilo de personalidad en donde los comportamientos se vinculan entre ellos y dices, oye, pues me hace completamente sentido que mientras tú ves al de ventas, vamos, y chiquitibum a la bim bomba, ¿sabes? El de operaciones está en silencio y dice, no, este indicador está en amarillo, en rojo, ¿por qué esto? Porque no, es una personalidad diferente. Entonces, pues esas eran las conclusiones a las que llegábamos. Y eventualmente, fíjate, ya para cerrar mi comentario, si eventualmente quieres llevarte al de operaciones, logística, ¿cuáles son los comportamientos? Y eso me lo voy a llevar de tarea. ¿Cuáles son los comportamientos que tendrías que poner sobre la mesa para que empiece a permearse este componente más de divergencia y de opciones y de posibilidades, que del limitante se encuentra el error, etcétera, etcétera, ¿no? Ya, acabas de, no me voy a desviar, prometo que no me voy a, bueno, sí me voy a desviar, pero muy poco me voy a desviar. Acabas de abrir un tema, ahorita que sigo leyendo, de hecho aquí lo tengo a Daniel Kahneman, Pensar rápido, pensar despacio. Es un libro, sí, un poco espeso y complejo, pero súper interesante. Habla del proceso de tomar decisiones en base a tu experiencia y tomar decisiones en base a algoritmos, y conecta un poco con lo que estás diciendo, Héctor, del momento de contratar, qué es lo que debes de considerar y cómo debes tomar las decisiones. Y entonces ahí podríamos caer un sesgo. Si la decisión la estoy tomando yo con lo que conozco, pues lo voy a tomar con mi cultura, con mi contexto, y puedo cometer errores. No me quiero desviar, pero está bien interesante lo que estás diciendo, y eso nos da para una conversación de lo que quieras de tiempo. Sí, completamente, completamente. Qué buenos insights. Sí. Y mira, me gustaría aprovechar la pausa para compartir un par de comentarios. Elsa nos vuelve a poner una presentación, wow. Nos dice Elsa Reynoso, es correcto, por eso cuando un candidato no encaja en la cultura, no significa que sea un mal colaborador, sencillamente es que en esa empresa no será feliz ni tan productivo. Completamente, creo que... Coincido totalmente con el comentario de la señora Reynoso, no tengo nada más que apuntar, así es, o sea, es como, no hay una cultura buena, no hay una cultura mala, puede haber colaboradores de bajo desempeño, sí, definitivamente, pero aquí en principio hay perfiles pues que no se adecúan, por más bueno que sea la persona en lo que hacía en otro momento, no, y eso lo vemos en los equipos de fútbol o de cualquier deporte que se juega en equipos, hay jugadores que son muy buenos, pero que en ciertos equipos de repente no funcionaron, y no tiene que ver con su nivel de entrenamiento ni con el echaleganismos, simplemente no tenía las competencias o las habilidades para ese sistema de juego en particular. Completamente, hace completo sentido. Y nos pregunta Caro Paredes, ¿la cultura laboral se transforma de arriba hacia abajo o al revés, o es transversal? ¿Qué opinas, Roger? Está muy bueno. Desde la perspectiva a como lo estoy planteando, solo hay una manera, de arriba hacia abajo. No hay otra manera. O sea, no hay otra manera, porque, y déjame, me explayo un poco en este comentario de Caro. No hay otra manera, Caro, porque cuando tú llegas a un trabajo, no te dicen, a ver, Caro, ¿y cuál te gustaría que fueran las reglas en esta empresa? Que tú cuánto quisieras. A ver, no, mira, Caro, aquí hay un contrato individual de trabajo, esto lo tienes que firmar. Oye, hay flexibilidad, claro, pero pues tienes que elegir algo, ¿verdad? No se trata de que no quiero venir 3 días y 2, no, a ver, puedes trabajar desde tu casa, pero hay estos temas, este es el código de vestimenta, a ver, no es cuánto quieres ganar, tenemos un tabulador y tengo ciertas reglas hacia dónde me puedo mover. Entonces, eso empieza a normar comportamientos. Hay un autor que se apellida Diamond y tiene un libro que ganó el Pulitzer, por cierto, que se llama Armas, Gérmenes y Fuego, y creo que ese es el nombre, Armas, Gérmenes y Fuego, Armas, Gérmenes y Acero, Armas, Gérmenes y Acero, y habla de los últimos 13,000 años de la historia del hombre, del Homo sapiens, desde que vivíamos en clanes y luego en tribus y en jefatura y en Estado-Nación, y pues es un libro muy interesante también, lo recomiendo a quien guste la historia. Y al final, ya en el epílogo, en una segunda edición, porque ese libro es creo que setentero, ochentero, en una segunda o en una subsecuente edición,
dice que a él le han hecho mucho la pregunta, hablando de países, de por qué hay países que económicamente y en generar bienestar a sus colaboradores son más exitosos que otros. Y él dice, es bien sencillo, porque tienen un sistema normativo relativamente sencillo, o sea, no es un sistema que quieres normar todo, es como el libro de Aquí no hay reglas, normas lo principal y lo segundo y más importante, no importa cuáles sean tus normas, las cumples al parejo, o sea, tienes un sistema de consecuencias y de recompensas estricto. Y eso es lo que pasa regresando a lo que nos está diciendo Caro. Tú llegas a la empresa y te dicen, mira, este es el sistema, este es el marco normativo, este es el sistema de consecuencias y de recompensas. ¿Estás de acuerdo? Sí. ¿Qué es lo que está pasando? Que la cultura de arriba hacia abajo se está permeando. Tú llegas y dices si la aceptas o no. Si no estás de acuerdo y la aceptas, pues lo que te puedo augurar es una poca permanencia en esa organización, Héctor. Correcto. Muy bien, Roger. Perfecto. Creo que los comentarios coincido completamente con ellos y bueno, aprovecho por aquello del pase de lista. Aquí dice Gerardo que ahora sí presente, ¿no? Entonces, llegó tarde, tiene que verlo en repetición desde el principio y darnos sus conclusiones, por favor. Así es. Pues mi estimado Juan, ¿cómo ves para ir cerrando? ¿Qué conclusiones te llevas o no sé si traigas alguna otra pregunta? Digo, la más importante y que nos explicaba Roger desde el principio tiene que ver con este tema de cultura organizacional versus cultura laboral, ¿no? O sea, son dos cosas diferentes y como lo dijo Roger, una no existe y la otra, pues sí, y esa depende de cómo la quieras aniliar para lograr los resultados del negocio, ¿no? Y eso es creo que con lo que me quedo más. Y la otra es que se me hizo también muy interesante, pues yo me tengo que adueñar, ¿no? O sea, quiero regular resultados, quiero la accountability, entonces yo me tengo que adueñar de mi futuro. Lo decía Elsa, si yo voy a una organización donde no comulgo con esa cultura laboral, pues entonces el lugar no me va a hacer feliz y entonces ahí no voy a dar resultados y ese lugar no. Entonces, eso me va a hacer ser inclusive improductivo. A diferencia de otro lugar donde pueda brillar y no es porque uno sea bueno o sea malo, ¿no? Sino más por cómo yo comulgo con esas mismas comportamientos que busca esa organización, ¿no? Y todos, y así como decimos, no hay valores malos ni buenos, como decía Roger, no hay una cultura laboral ni buena ni mala, si esa cultura te va a llegar al logro de objetivos, pues seguramente te va a jalar. Oye, tú no comulgas con esos, pues no es la compañía para ti. Entonces, creo que ese es como un resumen de lo que me estoy llevando. Y no sé si quieras recomendarnos algo más, Roger, para cómo hacerle para identificar esos momentos o esas formas y poder vivir o sobrevivir en una cultura laboral que queremos, ¿no? Fíjate que sí. Yo para cerrar quisiera poner dos cosas en la mesa. Primero es que para construir una cultura, ahora sí voy a usar la palabra cultura, para construir una cultura organizacional debemos todos en la empresa entender cuál es nuestra estrategia de negocio y a dónde la queremos llevar. Y fíjate cómo aquí estamos hablando ya de inicio de democratizar la información, porque muchas veces ni siquiera sabes, no, es un secreto, no digas cuál es la estrategia, no se la vaya a copiar la competencia. O sea, bueno, entonces, toda la organización necesita entender cuál es la estrategia, de ahí empezar a identificar cuáles son los comportamientos que se requieren y luego que cada uno de nosotros nos hagamos responsable. Si yo soy un contribuidor individual, es decir, no tengo gente a mi cargo, tengo que hacerme responsable. Y si soy un líder, es decir, gente que tiene gente a su cargo, con mayor razón tengo que hacer una gestión efectiva de mi talento. No es chamba de recursos humanos y ahí es como empiezas a construir una cultura organizacional exitosa. Fíjate cómo ahorita de refilón también estoy diciendo cómo seleccionar competencias. Cultura, que lo convertimos en competencias, que lo desdoblamos en comportamientos. Entonces, las competencias, pues son las competencias que requieres para Oye, Rogelio, ¿cuáles son las competencias del futuro? Pues no sé, digo, hay por ahí, sí, pues es que depende de tu organización. Y ya hablando de tu organización, yo te aseguro que no es la
no es las mismas competencias que tiene un colaborador. Tú y yo, que somos, Juan, profesores del TEC de Monterrey, no son las mismas competencias de un colaborador, de un profesor del TEC de Monterrey, de cualquier otra universidad, por buena que sea, pues porque tienen estrategias y objetivos diferentes. Eso es número uno. Y número dos, los taquitos no son cultura. Los tacos no es cultura. Las pizzas y la cerveza tampoco es cultura, las pizzas y la cerveza. Para aquellos que piensan que eso son más pachanga y otra cosa. Oye, Roger, pues sí, muy buen cierre. ¿Cómo ves, Héctor? Gracias. Así es, no, pues encantado. La verdad es que siempre es un gusto tenerte por acá, mi querido Roger. Gracias. Yo concluyo con la frase de que la cultura organizacional es como chupacabras. Todo el mundo cree que existe, pero nadie la ve. Buenísima, no podría estar más de acuerdo. Y muy bien, muy bien. Y bueno, ¿qué sigue? Vamos con el resumen. Muy bien, queridos amigos, pues esta noche me toca a mí el resumen. Muy contentos de tener a Rogelio Segovia nuevamente en este episodio número 94 y hablamos un poco de por qué podemos echarle la culpa a la organización. Y teníamos a la cultura organizacional, perdónenme, y hay varios insights muy interesantes que el día de hoy yo te diría, toma nota, porque si eres líder de organización o estás acompañando a alguna a desarrollarse, pues el día de hoy lo que vamos a conversar o lo que conversamos está extraordinario, ¿no? De entrada nos decía Roger justo eso, la cultura organizacional no existe, hablamos más de cultura laboral y la cultura laboral ciertamente conecta un poco más con aquellas características que la incluyen, inclusive nos decía desde la localidad, no es lo mismo la cultura que se da, y hablando de localidad como cuáles son los comportamientos que se dan en cierta ubicación geográfica, a las costumbres, a los usos que se tienen en esa localidad y cómo influye en el estilo de trabajo y de comportamiento de las organizaciones, ¿no? Nos decía, esa sí existe y eventualmente pues no es lo mismo la cultura laboral que se tiene en Monterrey, en donde nos habla de una cultura de echada para adelante, de trabajo, de esfuerzo, de dedicación, y una cultura que ha sido influida eventualmente con crisis relacionadas a escasez de recursos como alimentos, por ejemplo, agua, entre otros componentes. Decía, bueno, todo eso influye en la localidad y eventualmente influye en el estilo de trabajo de la gente porque modifica comportamientos, ¿no? Y eso lo puedes ver en organizaciones que están en Texas. Bueno, en Texas habrá otras características, en Nueva York otras características, porque pues al final se va modificando la cultura laboral desde los comportamientos que influyen en esta, ¿no? Y nos ponía un par de ejemplos, nos decía, ejemplo, cervecería Cuauhtémoc Moctezuma, ¿no? Que eventualmente fue adquirida por Heineken. Ellos ofrecían servicios como las tiendas de raya, infraestructura deportiva, servicio médico, entre otros componentes, y entonces hablaba de una serie o un ecosistema que generaba cobertura o de beneficios para todos los colaboradores, y eventualmente pues eso llegó a influir pues no solamente en esa organización, sino en otras tantas de Nuevo León que empezaron a adoptar ese tipo de comportamientos, y tenemos otras empresas que ofrecían algo similar, ¿no? Y bueno, esto se ha venido compartiendo desde hace muchos años. Roger nos decía, más de 130 años en los que este tipo de culturas laborales han estado influyendo, pero a la par se han estado transformando. Hay cambios que van evolucionando la cultura laboral. Por ejemplo, la época en la que varias empresas de Nuevo León empezaron a ser vendidas al extranjero, bueno, esta nueva cultura o estos comportamientos que traían estos puntos de vista desde otras localidades o países, eventualmente pues tocaron los comportamientos de la organización y evolucionaron la forma en la que trabajaban, ¿no? Nos decía Roger, bueno, la cultura laboral no es un sistema de valores compartidos, hablamos más bien de comportamientos, y toma nota porque ese es el elemento matón. No son valores, hablamos de comportamientos, y esos comportamientos pues son los que la gente requiere para poder alcanzar los objetivos de la organización, y dependiendo de dichos objetivos es que la organización puede definir qué cosa conviene más y qué cosa no tanto para poder alcanzar esos objetivos, ¿no? Esos comportamientos, al final de cuentas, moldean la cultura de la organización. Y nos decía, bueno, por ahí hay un libro que me parece que se llama No hay reglas, o ahí recuérdame, Roger, porque esa nota sí no la tomé, me parece.
¿no? El de aquí no hay reglas, que fue escrito por el director general de Netflix. Muchas gracias. Aquí no hay reglas, escrito por el director general de Netflix. Y justo, nos habla de eso, ¿no? Cambian las reglas y tienen que empezar a cambiar los comportamientos. No cambia la cultura, cambian los comportamientos tal cual. Y nos decía Roger, bueno, cuando se habla de valores, eventualmente se habla de valores morales y organizacionales. Los primeros, los valores morales, pues esos no se cuestionan, son de la persona tal cual, así ya vienen de paquete, podríamos decirlo. Y no necesariamente son punitivos, es decir, no se castiga tu creencia religiosa, tu preferencia sexual o cualquier otro tema, porque esos son tuyos, son personales. Pero los valores organizacionales eventualmente se pueden cuestionar, pueden ser castigados y tienen elementos punitivos que lo que hacen es poner en tela de juicio si sí o si no se están llevando a cabo, ¿no? Y nos ponía, por ejemplo, dadas esas circunstancias, nos ponía un poco ejemplos, Roger, ¿no? En Suecia, la teoría sueca del amor nos recomendaba, ¿no? Que nos decía, inclusive hasta culturas de ese tipo, te encuentras valores muy individualistas versus Latinoamérica, que hay valores muy colectivistas. Entonces, lo que sucede cuando empiezas a generar esa apertura para que muchos estilos de comportamiento y muchos valores estén interactuando en la misma organización, pues es que empiezas a tener organizaciones más multiculturales, ¿no? Hay interculturalidad, nos decía, ¿no? Y es justo eso, poder convivir con valores diferentes, valores morales diferentes, pero que eventualmente pues confluyen todos en estos valores de organización que al final llegamos a la conclusión que terminan siendo comportamientos, ¿no? Porque esos comportamientos son los que modelan la forma en la que las organizaciones quieren trabajar, que quieren influir y que pueden y que conectan con estas formas de hacer las cosas, ¿no? El día de hoy, pues las organizaciones justo encuentran o buscan los resultados a través de comportamientos concretos. Y ya cuando se habla del fit cultural, pues se puede poner un poco entre comillas, porque al final, y por ahí Elsa nos comentaba, ¿no? No del todo, cuando te encuentras una persona, pues puede ser un mal colaborador, simple y sencillamente, pues no hace fit con la cultura laboral de esa organización y eventualmente, pues probablemente no sea tan feliz. Y hemos encontrado mucho eso, ¿no? Que la gente se mueve por la cultura o por los líderes, no necesariamente por otros componentes como el dinero, entre otros componentes, ¿no? Al final, y ya para el cierre hablábamos, todo esto se va evolucionando. De empresas que han arrancado, por ejemplo, con los socios fundadores, a empresas, y estas mismas empresas han sido adquiridos por corporativos. Los valores que se tenían en un principio era del cuidado de los clientes, por ejemplo, y de mantener una cartera muy bien atendida. Y cuando llega a la organización con comportamientos diferentes, en donde el objetivo ya es más la cobertura de mercado, el poder conquistar nuevas estrategias de mercado, la participación, etcétera, etcétera, pues entonces ya hablamos de una estrategia más agresiva, ya no de tanto cuidado al detalle a los clientes que se tienen, sino más bien de explorar. Todo termina siendo parte de los comportamientos que estas organizaciones ponen sobre la mesa para poder alcanzar sus objetivos, ¿no? Inclusive, si tú mismo cambias de giro a otra organización, te cambias de trabajo y vas a una organización de otro giro, te vas a encontrar diferencias de comportamiento. Inclusive, organizaciones que tienen varias unidades de negocio pueden encontrarse con cambios de comportamientos entre las mismas unidades de negocio que forman parte de un conglomerado organizacional. Y pues ya ahí al final creo que ha sido de los episodios en donde hemos tenido muchísima participación de nuestros espectadores. Nos decía, bueno, al final nos decía Caro Paredes también por ahí, oigan, nos hacía la pregunta de, ¿y la cultura organizacional se cambia de arriba para abajo, de abajo para arriba, es transversal? Y nos decía Roger, generalmente es de arriba para abajo. Y no es un tema de que se abra tanto democráticamente a cómo queremos que las cosas sucedan a través de los comportamientos, sino más bien hay una línea que marca la organización, esa línea eventualmente genera los comportamientos y los comportamientos eventualmente generan la cultura, ¿no? Y así el cierre nos decía Roger, para construir una cultura organizacional debemos definir a dónde queremos llegar, es decir, cuál es la estrategia. Cuando la tienes clara, pues el siguiente paso es, ¿y qué se requiere para alcanzarlo? Ahí es donde vienen qué comportamientos nos van a ayudar a modelar el camino que queremos construir para alcanzar lo que se ha puesto en la estrategia, ¿no? Y si soy un contribuyente individual, me encantó esto, Roger, pues o si soy un líder de equipo, no le puedo echar la culpa a recursos humanos por no venir a construir la cultura que yo quiero dentro de mi equipo. Y al final, digo, esto no lo dijiste tú, es un insight que yo me llevo, es, pues uno no le da al vecino a que te eduque a tu hijo, ¿no?
porque pues mismo que después vayas y le reclames porque el hijo tiene comportamientos que tú no quieres. A ver, es tu camada, tú eres responsable de entrarle a modelar los comportamientos que quieres dentro de tu cultura, digamos, en tu equipo de trabajo, ¿no? Y pues muy bien, ese ha sido nuestro resumen. Qué gran sesión, la verdad, me llevo muchos aprendizajes también de manera personal. Y bueno, queridos amigos, este fue el episodio número 94 con nuestro querido Rogelio Segovia. Gracias. Muchas gracias, Roger, nuevamente. Y para los que quieran el libro o los libros que mencionó Héctor, los puso Roger ahí en YouTube. Váyanse a YouTube, ahí o regresen al episodio y escúchenlos. Yo ya los estoy buscando en Amazon, algunos de ellos que no he leído, porque Roger es un asiduo lector y recomienda muy buenos libros normalmente. Entonces, muchas gracias a todos nuevamente. Muchas gracias, Roger, y nos vemos la próxima semana. Gracias. Buenísimo. Que tengan un extraordinario miércoles. Hasta pronto. ¿Qué reto te llevas hoy? ¿Qué vas a hacer por ti? Recuerda dar like y compartir en tus redes sociales. Síguenos como GrowTogetherMX y en Instagram como GrowTogetherMX1. ¡Contamos contigo!